to go. Hola chicos y bienvenidos a este Let's Play de año 1800. Este es un juegazo que salió aproximadamente ahora un año. Se basa en la construcción de tu propia ciudad, de tu propio pueblo, no, en el año 1800, en el cual vamos a tener que hacer de todo, desde la propia construcción, desde cero, totalmente de cero, ir mejorándola, ir actualizándola, vamos a ir evolucionando por la edad, vamos a pasar desde ser granjeros, obreros, profesionales del trabajo, pasaremos por todo el mundo, por todo un mundo en el que, bueno, empieza la época de que sigue la fundición, de las obras y demás. Y bueno, vamos a ver ya sin más dilación, ponemos una partida, vamos a la campaña, y que se os guste todo este tema de verdad, de tipo Sin City y tal, o sea que en serio porque os va a encantar. Ponemos el que viene predeterminado, que estaba por aquí arriba, si no recuerdo mal. Era este. La flor de lis me gusta y el dorado. Que vamos a llamar lechuga. Lechuga y cebet. Caramoniato. Vamos a ir normal y que empiece el juego. Vale, hemos puesto el modo de campaña. Veréis cómo todo va. Bueno, ahora os van a enseñar de qué va la historia. Se trata de una familia y que no está muy bien entre ellos, ¿vale? No ha pasado, parece ser una desgracia, y a partir de ahí vamos a ir viendo todas las aventuras que le pasan. Fijaos que el dibujo a mí me encanta, es precioso, parece que está hecho acuarela. Bueno, os dejo. Since that day you saved my life, I have presumed I knew you. But now, 1,000 letters from your father go unopened, yet one scribbled from your sister changes everything. I didn't even know you had a sister. We are broke, old pal. We can't afford a passage back to your old world, back to your family. Not unless you suddenly remembered what work is. Dynamite fishing? You're serious? Well, the village north is always short of. Pesca con dinamita. Has perdido la cabeza. Remember when we escaped the pits back when? Estamos aquí haciendo el let's play. Still Así que some es posible que dynamite. hayamos perdido la cabeza, campeón. Here it is. Just get plenty. Vale, tenemos la dinamita. Y aquí están nuestras presas. Ven aquí. ¡Guapo! Even more roasted fish. ¿Dónde, chaval? You do have an eye for opportunity. After all, it's not TNT the locals are short of. Está muy currada el agua. Oh, what the chimichurri was that boom? What the chimichun? What the chimichanga? All the blistered fish they could ever want. That burnt reek! Here are your tickets. Hurry, drifters. The boat is leaving soon, and nobody wants you to miss it. Joder, sí que caemos bien a la gente. So, this is it. We're leaving paradise behind. You never talked much about family and the like. But you're dead serious about this, aren't you? No matter. I made a vow to defend you. And I don't break an oath. Even if a blind man could see you leap into the deepest pit of dung. Vamos allá. I have never asked anything of you, firstborn. Not when you stole away a tiptoe,
leaving the family burden at your little sister's door. Our father is accused of high treason. Dare you to believe it? Will you now stand by, knowing gentle father is indungeoned? It must kill him. Please come home. We need you. Is it really you, dearest sibling? I never dared hope you'd return. Do you remember Bright Sands? Of course you do. We loved it here. It's changed now. The Royal Council support Uncle Edvard. Father barely cold, and he's pulling everything down. Those houses. You never said how wealthy you were. Why were we selling fish and sleeping in barns? Never told your friend of Good and Sons? There is much to be said, but not now. Dear father's funeral begins. Have you been? Without you brats, we'll never be done with this obligation. Looks like Death claimed the wrong brother. No matter, so few are here, when they are the few he loved most. Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. Better make yourself scarce. We shall, dear sibling, for now. I have acquired a small island with the last of my funds, and passage for all still loyal to father. Together we shall clear his name, or die trying. Your sister reminds me of you. Must mean new adventures await, old pal. This is it. Ditch water. End of the world. I hope you like it quiet. Muy bien, pues vamos allá. Aquí empezamos con nuestra isla. La isla petente. Capítulo: la historia de dos hermanos. What? Still here? Establishing a rival company on that disheveled island? Let Uncle Edvard scoff. A modest island, yes, but if you are at all like father, you'll look beyond appearances. We must shelter the good, loyal people who have shown solidarity with our family. Muy bien, pues quiero estar aquí. We need every hand we can get if we are to expunge this debris. Perfecto. Hacemos otra línea aquí en medio. You reached a new milestone. Do you remain here out of spite? Or is this some futile attempt at competition? As you are so desperate to appear responsible, you'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral falls to you. Aserraderos, porque vamos a necesitar sí o sí la madera. Miserly, uncharitable dastard! Picking and choosing what he inherits! Muy bien. Esto que vaya tirando, tendrán que ir hasta aquí, la almacén la hemos puesto lo más cerca posible. Pero luego vamos a tener que quitar. Timber, very good. I'll try not to think of the coffin.
Estamos a 2 velas de gente. Así corremos gente. Vale. Fijaos que el paisaje es una pasada, ¿vale? Ahora mismo está todo un poco... Tenemos que empezar de cero, hacerlo todo. Falta de todo. En todas partes, es la leche. Pero creedme que este juego, o sea, se trata... Es una expansión enorme, pero enorme, ¿vale? Y esta solo es una isla. Que ni siquiera nos dejan ver el mapa ahora mismo, ¿eh? Pero ya solo en esta zona del mapa, que es conocido como el viejo mundo, ahí como puede haber como 20 islas. Habrá diferentes imperios, habrá piratas, habrá guerras, habrá de todo. Slander, Edvard Prince and Bright Sands. Y ya lo veréis. Vamos a hablar de... Samuel's child is He twists every article in his favour at our and father's expense. Y así conseguimos traer gente para que nos quiten todo esto. Toda la ruina que hay. Esto cuesta 10, aún cuesta mucho. Necesitamos más habitantes aún. No tenemos ni un tablón de madera. Venga chicos, a fabricar. Moveos. Vamos a darle cañita. Lo ponemos a tope de velocidad para que esto se dé caña. Es un juego que está hecho para tranquilo, para disfrutar de la construcción, de ver todo lo que pasa. Que sí, que luego habrá guerras, habrá misiones, habrá de todo. Pero sobre todo se basa de disfrutar. Father wouldn't have wanted us to sit on our hands while our one prospect was in such a state. So let's gather our townsfolk and ask them to spruce the place up. Bien, por fin podemos retirar esto. Al hacerlo, obtenemos One una is eased. Now we have others for company, sibling. Perfecto. Ahí está. Ahí It's sí. been a hard day of labour for us all. We should cater to our tired, hungry people. Así es. Así que queréis pescar, ¿no? Pues ahí te quedamos por ahí. Así es. Vale, van creando más. Ahí. Eso es lo que yo quiero. We are running low on timber, but there's plenty in the ruins. We should clear some to stock up. Chicos. Al construir más granjas, obviamente todo esto va a empezar a subir, ahora está en negativo porque hemos creado muchos puestos de trabajo y lo que falta es gente. Entonces hay que construir casas para que venga más gente a trabajar aquí, en nuestra isla. Pero para eso necesitamos madera. Así que, ahí está. Cada vez que tenemos madera, pago. You reached a new milestone. ¿No? Ya hemos quedado en una aldea, no está mal. Help enough to demolish the larger ruins. Let's breathe some life into this place. Esto tarda 15 segundos. ¿Y tú? Otros 15 segundos. Entonces es una de producción de cortar árboles por otra de... Por aquí.
para poner otra zona de cortar árboles. Hay que aprovechar bien todo esto. Y ahora abajo nomás. Venga, que no te veo, leche. Ahora. Ya, eso luego. De momento necesito esto. De momento corta árboles. Ahí está. Everything you've built so far consumed wood. We'll be needing more of it to continue. I always appreciate your help, however overdue. Y ahora podemos crear todo lo demás también. Inicialmente la madera es tan básico como respirar, ¿vale? Lo necesitamos sí o sí. When I look into your people's faces, I see trouble. Make sure their misery doesn't become a problem. Madera. Y tú. Ahí estamos. It's been a long, hard day. The people need to rest and maybe wet their whistles. Muy bien, pues quiero que todo esto tires para aquí, para el luego irnos para acá. A tope. Vamos a crear aquí la zona de plantación bovina. Creamos el otro lado. Perfecto. ¿Cuánto tardas tú? 34 segundos. ¿Sí? Vale, es uno por cada. Perfecto. Vamos a hacer otro. Ahí está. Nos faltan trabajadores, como no, madre mía. Aquí el dinero se consigue en base a, obviamente, comercio, pero sobre todo de impuestos. Grass Te metes is una casa, greener on the other aquí no hay nadie side. porque la acaba de construir, pero en una que sí hay gente, pagan de momento 1. Que todo esto irá incrementando mucho, no pasa nada, irá incrementando en función de que empecemos a satisfacer sus necesidades. Y sus necesidades se basan en comida, en ropa, un pub, que tenga un sitio para tomar algo de alcohol, etc. Y ahí está. A ver, será que como hemos construido casas a tope, fíjate, oh, yeah, cómo baja todo. Perfecto. Ahí está. Por eso hemos construido antes más madera, porque sí o sí es lo que necesitamos siempre para poder hacer próspero todo esto. Así que vamos a trabajar. Para que los ciudadanos sean más felices. Y si son felices, pagan más. ¿Ves? Cada vez pagan más, pagan más, pagan más. Vamos a darle pago. Don't mind a bit of foraging. La gente empieza a estar más feliz. Perfecto. ¿Aún no me dejas? Qué malvado. Parece que aún falta pescado. Haremos algo más de pescado.
entrega y nos vas tú meditando. Muy bien. You can make better what's already gold. La tapa las bestias. I've something to put before a townsperson. Muy bien. ¿Dónde hay que...? Hay que hacer misiones de este tipo. A ver si vemos las bestias salvajes de las que habla esta mujer. Ah, están por acá. Ved cómo curran. Lo tengo a velocidad rápida, que claro. Encuentra y recoge... Ah, los animales, perdona. Buscaba animales salvajes, no animales en general. ¿Dónde estáis? Están por acá. No. No los veo. ¿Dónde estáis? Tienen que estar por ahí. A fire broke out. ¡Ay, la madre! ¡Que se me ha quedado el pueblo! ¡Que no tengo nada! ¡Ni bomberos ni nada! Y yo buscando aquí animales como un imbécil. Espérate que se entrene. ¡Madre mía! Los animales salvajes. Vale, aquí tiene que haber animales salvajes. Un perrete. We'll gather and toast your elf. Vale. Sí. Ahí grita toda la leche, bomberos. Que se me quema el pueblo. Madre mía, la que se me ha liado en un segundo, tío. Ahí, apagadlo, apagadlo. ¿Qué tal vamos? Tienen de todo. Aumenta la actividad de la gente. De momento, espérate. Que aumente la actividad de la gente. De momento serán felices y se mueren en un incendio. Vale, necesitan recolectar patata. What brings you here, master? The fire has been vanquished.
controlado el fuego, perfecto. Perfecto. 30 segundos. 30 segundos. Perfecto, 2 segundos. Vale, pues si quiero de pasar acá, por a ti, te quedas ahí. No, vamos a ver, no. Vamos a ver. Quieto. Que te vuelves todo loco. Ahora. No me permite aún quitarlo. ¿Cómo vais? Bueno, este ya tiene que tener de todo. Ahí está. Ahí está. Ahora te veo. El alcohol ya empieza. You make molehills out of mountains. Perfecto. Muy bien. Ahí. Sube las reservas de licor. Oh, I'm always busy, Duck. A field don't tend itself. Seguid cambiando. Repay me now, or sell up. Ahora que 4 toneladas de licor. Espérate, campeón. I feel sick to the stomach that Edvard could ask so much of us so soon after father's death. Tiempo. Que lo conseguiremos. Tiempo. Podemos hacer otra parte. Your people are recovered and desirous to proceed. Set them to it. We're going to need as much space as we can clear. Vamos a limpiar. Estamos en positivo, perfecto. Ready to repay my charity? It seems we're not alone in our contempt for Edvard. Tell me you've managed something. Ba, black sheep, have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. 4 bags full. Ahí está. Perfecto. Is there no limit to Uncle's shameless demands? Encuentra tu primo. Ah, está aquí. We'd rather die than stay. Our flags still wave for Samuel. Let Edvard oppress us no more. Muy bien.
Vale, hay que encontrar 5 muchedumbres. 1, 2... 3, 4... A life away from Edvard? We're on board. Only, we've no ship to get on board of. Perfecto. If you pick me, you may have my boat. It's my poor aunt's legacy. Her second husband was a decent sailor. Pues me lo quedo, gracias. Voy a quedar tu barquito, sí señor. Mira qué chulo, Estoy súper corrado, tío. To meet our patron is utterly humbling. If there is anything I can do, anything really, imagine it, and we can do it. Everybody on board? Good. What? Has your cleft of the family no shame that it now resorts to abducting my workers? The Queen's ambassador himself shall hear of this. Abduction is a severe accusation. And if I may, excuse me, a false one. We left Edvard quite willingly. Pencil polishing popinjay. I should have been rid of you long ago. I see nothing criminal. A bit of interfamilial bickering is only natural, and hardly a matter for the crown. And as for you, I have quite forgotten my manners. Sir Archibald Blake, ambassador and confidant to the Queen. Despite the circumstances, Her Majesty and I were pleased to hear of your return. Your father's death was a tragedy. We regret he never had the chance of a fair trial. The real tragedy here is the vast funeral bill that goes unpaid, while this brat is living the life of O'Reilly. Sadly, your uncle has indeed alerted me to some floating liabilities. I fear you have no choice but to settle them if I am to grant you your crown shipping license. Edvard registered the debt officially. Don't worry, that old tyrant can't hold us back anymore. Indeed. Once my letterpress is up and running, the truth will come back to haunt Edvard. For your hospitality, please use my ship howsoever you may wish. Now that sounds like good news. Perfecto, tenemos un barco. As to the debt, my hands are tied, but it may warm Her Majesty's heart to see a new enterprise taking shape. Bien, pues... ¿Y cómo lo hacemos? Residencia de trabajadores. Maybe Edvard will try to prevent us owning a shipyard, but for now, let's at least house those workers. Ah, tenemos una más, pues será peor casa, la parió. Sí, sí. Sí, yo no te preocupes. ¿Y cómo subo los horarios? Gorgeous!
crítico. You reached a new milestone. ¿Vale? En esto consiste el juego, ¿vale? En ir evolucionando. Fijaos, de granja nos pagaban 10 impuestos. Ahora tenemos obreros, nos pagan 20. Y de ahí sacaremos la With riqueza. several passionate young reporters invested, our publishing house is already well underway. Our dream of a shipyard is impossible without plenty of qualified hands. Our editorial section is sure to grow along with your city. We are fine-tuning the first issue as we speak. You have father's fortitude. These people will follow you as they once followed him. Una fundición abandonada. Que la abandono. La despejemos. ¿Cuál es? You reached a new milestone. Vale. Perfecto. Que nos va a venir perfecto para poder ya empezar con Your worthless rags have barely covered anything. Now, bring me sails. It's not like you have any use for them. Clearly, Uncle's intention is to keep us from ever owning a shipyard. Vamos a ver. Stand to attention for the bus. 30 segundos. Un minuto, es decir, cada... Puedo poner 2 de producción de ardilla por cada uno. Ahí está. Por cada granja de arcilla podemos hacer ladrillos de 2. Vale, podríamos decir granjas también. Hurry, damn you! ¿Qué pasa contigo? Ah, que quieres velas. Ay, la virgen. Vamos a ver. Velas. Vela, velita, vela. Nice day for it. Vale. 30 segundos. No me lo dice porque necesitamos esto. Bueno, ya está construido. ¿Qué quiere? ¿Cuántos ladrillos necesito? 10. Vale. ¿Tú qué me das? Creo que es una estrellita. Tengo un talador aquí que era de mi tío. Yo no lo uso para nada. Pero creo que tú sacarías. Help us out, will you, boss? I'm only a cog. It's you what pulls the levers. Pues tengo ahora mismo un taladro. Gracias. A little love is all we ever wanted. Pues tenemos taladros. I have discovered some inefficiencies we ought to address. He descubierto ciertas... Oh. Pura maldad, como le veo. A ver. Vamos a despejar esto porque aquí hay otra mina de arcilla. Y necesitamos la arcilla. Y ya tenemos 10. Perfecto. Ahí está.
zona más al pequeño. Tuvo tenerte perfecto. A menos 70 trabajadores, no, hay que evolucionar. Espera, que se me va la pinza. Pero estoy viniendo ya muy arriba y nos faltan currantes. Almacén. Ahí te he visto. Ahí sí te he visto. Perfecto. Nothing you do will lift the cloud. Esperamos la madera. ¿Qué es esto? ¿Qué me traes tú? Pues resulta que me haven't seen a prison transport of mine, have you? If you do, be sure to return any salvage to me. Oh, maybe he's the same boy. Will you build us out, will you, boss? Entregar ladrillos, ¿cuántos quieren? Let's hear it then. Cure! A promise kept. Molletes de madera. Para fábrica linda. No está mal. Job. Vale, al tener todo positivo ya la producción que tenemos va a estar al 100%, lo cual es muy bueno. Seguimos aumentando el pueblo. We are welcome. Ahí está.
Nah, me falta una gatita ya. Ya habrá llegado. Vale. Venga, leche. Sí, eso, construye algo en el agua. No es lo que te crees, pero bueno, leche. Que parece muy tonto a veces. Saved! Do you also then save us from a grievous injustice? Edward's charges against us are pure fabrication. The man is an imposter. Vale. ¿Y quién me A pone? letter. It bears Edvard's seal. No. Don't even think about sheltering Samuel's co-conspirators. Deliver them to prison at once, and I might lift your debt. Open the letter. He's clearly up to no good. However much we despise Uncle Edvard, it's criminal to go opening his private correspondence. A ver, querido gobernador Blackworth, te envío más conspiradores del traidor Samuel. Los delitos y sus sentencias son los siguientes. Ernest Sterling, uso de lenguaje obsceno, 16 años de trabajos forzados. ¡Ay, la virgen! 16 añacos, nene. Suplantación de identidad, transporte a las antípodas. ¡Ea! Amenazas por carta, cadena perpetua. Diques, injurias, cadena perpetua. El juez dio el visto bueno a una versión de que la falta de pruebas de que conspirara con un traidor constituía en sí misma una prueba de que lo ocultaba. Con todo, su veredicto podría haber sido mucho peor. Aunque no estoy obligado a dar detalles, creo que como juez te puede interesar. It cannot be. These names are those father trusted most. Barristers, doctors, academics. ¿Qué es lo que se prende en fuego? Even I am astonished he could be this corrupt. We must put their cases before the highest authority and hope for a retrial. Vale. He certainly knows how to silence his critics. Aquí no sé qué hay, coño. Una hidra. Forgot me family. Bueno, mientras estaba apagando todo. Y como yo me he metido aquí, necesitamos más pescadetes, más. Porque la comida va a faltar. Aquí falta el mercado ya. Sí. A ver, aquí cría bien. Más que nada para la construcción. Bueno. Ahí está. Esto debería salir a toda leche ya. Vale, que no está aquí funcionando, pero... Venga, hay que pagar fuego. Qué grande. Falta un paper en la zona, eso sí. Bueno, esto es algo. Voy a meter aquí un pub. Que aquí pondré arbolitos. Bien chulos. Ahí está. Perfecto. Esto me parece muy cutre aquí, vente para acá.
amigo. O sea, tenemos 10 años, ¿no? Llévalos a la corona y que se salven. Mientras nosotros... Hay que estar por 1000 historias, tío. Aquí necesitan también... Ahora un sub. What is it you are bringing? Did he really? Oh dear. Best leave these poor people with me. I will tell Edvard that the debt between you is quite settled. Pues es todo para ti. That was none of your business. And what right has the Crown to meddle in my accounts? What right? Ojo con We el are punto que all hemos of us evolucionado quite aquí, moved by your selfless actions. Tiene Your cañones y todo, father would be flipa. proud. Mira ya, el tío ha ido a los cañones. Qué grande. I am so relieved our legitimacy is no longer in question. Qué grande. Hurry! I already smell the tar. See, the masts are swaying from Father's study. Perfecto. Vale, tírenme todo. ¿Qué les falta? Quizá un pub, ¿no? Por la zona. Zona pequeñina. ¿Qué le pasa, tío? ¿Demasiado de qué? Voy a meter aquí en el almacén por si las moscas. Ah, no me dejas, que pura maldad. Estás hecho de pura maldad. Vale. Vamos quitando esto. Hay que construir un astillero, ¿no? Vale. Aquí. Our city's historic first shipyard. We must document this moment in our first edition. Pues aquí tienes nuestro astillero, guapo. A perfect snapshot to illustrate history in the making. Perfecto. So you build ships like your father. Well, the Queen is in the direst need of ships. Muy bien, pues si necesito arquitectos. Supporting her will go some way to healing the wounds of the past. Perfecto, construimos una goleta, pues una goleta en marcha. A commission for the Royal Fleet! And in such quantity! A rare honour indeed. Pues ya estamos en marcha ahora. The weaponry they ask for presents a problem. I'm not even sure we have an iron load, do we? Vamos a hacer granjitas y cerdos. Sí, sí.
comida de sobra. Ahí estamos. Entrar en emocionante, que sea. Bueno, ahora... Not much in the way of common dignity. ¿Pero qué te falta? Lives. Ahí está. Eso sí. Perfecto. Muy bien, tenemos un montonazo de cerdos. Pues habrá que algo que hacer con los cerdos. Pues queremos salchichitas, nene. ¿Cuánto dais? Un minuto. Look sharp, the governor's here. Un minuto. Vale, porque la granja de cerdo es una... Estaban negativos. Ship constructed. Muy bien. Perfecto. Tendré que poner aquí otro porque no va a dar esto. Muy bien, pues hemos construido nuestro primer barco. La Still no boleta. reporting. Vamos a llevarla aquí, al reino. A la isla de la corona, que por cierto es una mierda de isla para ser la de la reina. La verdad. Todo se ha dicho. Ahí está. Madre mía, cómo subió. Debería haber subido el otro, ¿no? Se han construido granjas. Muy bien, para esto... Me faltan vigas. No tengo vigas. Vale. Muy bien, ¿y cómo estáis? Ain't perfect, but what is? Que falta un mercado cerquita y beber frío. Bueno, beber frío lo puedo poner acá, realmente. Y aquí. A ver si puedo meter esto acá. Estarán todos más felices por esta manera. Aquí, un cosito de hierro, ¿vale? I see the iron is beyond our reach. We have no choice but to find a way through the mountain. Pues lo encontraremos. Oh. Still have a few sticks of dynamite. We can blow our way through. Que no nos vale de nada, por cierto, pero bueno, hay que meterlo. I'm not going to say I didn't think it possible. Pero aquí sí que puedo.
are you both doing? Demolition is a serious matter wanting proper expertise. Father used Mr. Ticker on account of his good sense. Go on. I suggest you find him in Bright Sands. Vale, no tengo... Fire runs wild. Fight this inferno fast. Estaba aquí, ¿no? Tiene que estar al lado, vamos, tampoco es para tanto. Se vienen muy arriba. Madre mía. Perhaps not refined enough for your sister, but at least your workers can start their dig. You honor this immortal. Vale, tal y como me piden. Pues comiénzala. Ya tienes de todo. The fire left ruins behind. Ahí está. Quiero nuestro barquito acá. Production has stopped. Pues ole, ¿no? Nos está quedando chula. After the picket protests, many fine men left Bright Sands to join you. Then Edvard struck back. He imprisoned all who were close to your father, including my beloved Thomas. My husband and the others were deported to Wormway's prison, and I've heard nothing from him ever since. If you do find him unharmed, prithee tell him his wife yearns for his return. We are nearing the place your father died. Whatever happens, stay calm. So there you are, the traitor's children. How dare you? Oh, spare me the nauseating drivel. Flogging Queenie's peachy island in the New World to some rebel upstarts? Ha! Traitor is too generous a word. Father would never have. He was the Queen's stalwart, a member of the Royal Council. He hung himself in one of my cells. I'd call that a rather conclusive admission of guilt. We did not come here to be insulted. We came to strike a bargain. The demolition man, Thomas. We want him. Oh, I vaguely remember him. Stubborn, with a loose mouth, just as innocent as all the others. He is small fry. A bail has been set. Pay every penny of his money, and I will place him immediately at your disposal. Vaya jeta que tiene este tío. I can't think why he'd be worth anything. Everyone here is beyond redemption. Vale. Pues chicos, los vamos a dejar aquí. En este Let's Play hemos creado una ciudad enorme y ahora estamos aquí en la cárcel buscando a un hombre experto en demoliciones. Pues no está nada mal, me está gustando mucho. Realmente visualmente es precioso. Y la verdad es que la historia promete, porque tengo entendido que hay un montonazo de islas por esta zona, que esto es el viejo mundo, y luego está otro continente que es el nuevo mundo. Con lo cual esto se va a expandir un montón, vamos a ir evolucionando muchísimo, y esto va a ir, bueno, súper lejos. Bueno chicos, si os está gustando el gameplay, dale a like, suscribiros y seguiremos hacia adelante. Nos vemos. Nowhere else to go.